Vamos a tomar un momento para leer la palabra del Señor, para estudiar la Biblia. Y es interesante que nuestra historia de hoy, en nuestra serie acerca del rey David, tiene que ver con un padre. Y lo que a mí me gusta mucho de la Biblia es que la Biblia es un libro que tiene muchísimas historias. Hay historia de padres, historia de madres, historia de hijos. La Biblia hay historias que son muchas aventuras que hay aquí. En la Biblia hay muchas historias chistosas que tú las lees y empiezas a reírte. Hay historias curiosas, mucha curiosidad. Hay historias de conquistas. Aquí hay muchas historias misioneras. Hay historias de familias, hay historias de noviazgo, muchas historias de matrimonio hay en la Biblia. Y ella habla acerca de la cultura, de las ciencias. La Biblia tiene muchísimos temas interesantes. Pero como es la Biblia, la palabra de Dios, también tiene historias feas, historias de dolor, historias que cuando tú la lees, te sientes tan impotente que quisieras hacer algo para cambiar el final de la historia y no lo puedes. Aquí hay historias que al leer uno derrama lágrimas y de pronto te encuentras llorando sin saber por qué. Pero lo interesante que todos nosotros que estamos aquí tenemos nuestra propia historia. Todos nosotros que estamos aquí tenemos nuestra propia historia. Y en nuestra historia hay momentos de tu historia que cuando tú te detienes para pensar, te da risa. Y tú dices, caramba. O si eres un buen mexicano diría, chanfles. No puedo creer que yo hice esto. No puedo creer que yo pasé por eso. Y te puedes reír de tus propias desgracias del pasado. Y hoy tú te puedes reír. En aquel momento fue difícil. Hay momentos de tu historia y de decisiones que tú tomaste que no lo puedes creer que tú lo hiciste. Entonces hay momentos de tu historia y de la mía que fueron muy divertidos. Pero también hay momentos de nuestra historia y eventos de nuestra historia que solo en recordar sentimos que hay un indio adentro que quiere salir. Y como que nos produce emociones. Solo de pensar en eventos de tu historia, tu lenguaje corporal cambia. Tus palabras cambian. Es curioso esto. Pero todos nosotros tenemos una historia y eventos de nuestra historia. La historia que vamos a leer hoy en nuestra serie, te tengo que decir que es una historia triste. Pero está en la Biblia es la palabra de Dios, 100% palabra de Dios, escrita por más de 40 hombres que la mayoría de ellos no se conocieron. Y es la palabra inspirada. Lo lindo de la Biblia es que ella no te cuenta solo lo bueno de la historia, sino las cosas negativas de la historia. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque esa historia está aquí, porque nos sirve como una señal de alerta y prevención para nuestras vidas. Por eso la historia no está aquí por pura casualidad. Posiblemente, cuando empecemos a leer, te vas a identificar con esa historia. O algunos de ustedes se van a sentir quizás emocionados, enojados, frustrados, o te vas a sentir libre. Yo no sé cuál va a ser el sentimiento. Gracias, Héctor. Yo no sé cuál va a ser el sentimiento, pero nosotros somos personas sentimentales. Dios nos dio los sentimientos. Quizás te identifique con esa historia o conoces a alguien que pasó por esto, o un hermano, un pariente tuyo
que ha sufrido por causa de esto. Antes de leer nuestra historia, déjame hablar a ustedes de los personajes de la historia, porque así, cuando vayamos leyendo, tú vas a entender un poco mejor acerca de los personajes de la historia. Le voy a poner aquí nuestro primer personaje en la pantalla, que se llama David, el rey David. El rey David tuvo por lo menos 8 esposas, 19 hijos y una hija, además de eso. Tuvo numerosos hijos y hijas sin nombre, que nacieron de esposas y concubinas. Más famoso de él, Salomón, que es el más destacado de ellos, ya que sucedió David en el trono de Israel y sus descendientes continuaron el linaje familiar como los reyes de los judíos. Es decir, el hecho que David tuvo 8 esposas y varias concubinas no quiere decir que Dios está de acuerdo con esto. David violó varios principios de la palabra y violó varios principios de la ley. Nada de lo que él hizo estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Caramba, si con una es difícil, imagínate con 8. Con un hijo, 2 hijos es complicado, imagínate con 19 hijos. Pero David es un personaje importante en nuestra historia. Luego, sus hijos y un primo van a jugar un papel clave, lo vamos a poner aquí en la pantalla. Uno de los hijos de David es Amnón. Él es el agresor en la historia, hijo de David con su madre Ahinoam. Ese caballero era hijo de David, hijo biológico de David, y David tuvo él con una mujer, una de sus esposas. Luego está Absalón, que también es hijo de David, hijo biológico de David. Si tú estudias la Biblia, tú vas a ver, su mamá era Maca. Luego está Tamar. Tamar en nuestra historia fue la víctima y es la víctima de la historia. Hija de David y la madre era Maca. Eso quiere decir que Absalón y Tamar tenían el mismo padre y la misma madre. Mismo padre y misma madre. Y el quinto personaje es un primo amigo de Amnón llamado Jonadab. Jonadab, super amigo primo, fue él que orquestó, que planeó la violación de Tamar con su medio hermano. Podemos decir que Jonadab en la historia es el mismo diablo que trabajó de una forma intencional, proveyó la manera de colocar a Amnón frente con Tamar para violar a su propia hermana biológica. Les dije que es una historia triste, de horror. Pero está en la Biblia, lo vamos a leer y ver lo que nosotros podemos aprender de la palabra de Dios y qué sucede cuando la misericordia de Dios se mueve en medio del caos. ¿Te fijaste en la tarjeta el título de nuestra charla de esta mañana? La misericordia de Dios en medio del caos. Toma tu hojita, un lapicero, te animo que tú tomes nota, porque en medio de nuestro caos, Dios se manifiesta. Y Dios está presente, Dios hace cosas increíbles. Entonces vamos a leer, la palabra de Dios no es la palabra de Da Silva, es la palabra de Dios que nos alienta, que nos sana, que nos purifica. Segunda de Samuel 13, mira cómo empieza. Pasado algún tiempo, y uno dice, espera, pasado algún tiempo, sí. Pasado algún tiempo del capítulo 12, cuando David adulteró con Betsabé, mandó matar a su esposo Urias, pasó un tiempo, unos cuantos años, algunos dicen 2 años, yo no sé. Pasó un tiempo, pasado un tiempo, sucedió lo siguiente. Ojo, iglesia, y oído a lo que dice la palabra de Dios. Absalón, hijo de David, tenía una
hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amón, otro hijo de David, se enamoró de ella. La palabra enamoró de ella realmente no era que él estaba enamorado como los términos que tú conoces, sino que él estaba obsesionado. Él sentía lujuria, placeres sexuales por su propia hermana, deseos fuertes. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. ¿Por qué? Porque las muchachas vírgenes, que eran las princesas en aquella época, eran cuidadas por sus familias y tenían guardianes alrededor de ellas. Ellas no estaban expuestas, eran muchachas que eran guardadas y protegidas de una manera increíble. Él sabía que iba a ser imposible acercarse a esta muchacha, que es su hermana de sangre. Sin embargo, como toda la historia tiene un pero y un sin embargo, Amón tenía un amigo muy astuto que era su primo. Y mira la palabra astuto, no en el sentido positivo de la palabra, que se llamaba Jonadab, y que era hijo de Simá, sobrino de David, el padre de todos esos muchachos. Jonadab le preguntó a Amón, porque Amón era el próximo, Anamón, el próximo en el trono: ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? Como que no te has bañado, hueles mal, o te ves con la cara así de un depresivo. ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa o lo que te está pasando? Yo soy un buen amigo confidente. Cuéntame lo que te pasa. Y él dice: es que estoy enamorado de mi hermana. Tamar, estoy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnón. Jonadab tenía el mismo plan que vino del mismo corazón del infierno para solucionar su problema. Le sugirió: acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre, que es David, su papá, vaya a verte, dile: por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me sirva. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, David, Amnón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas y que me las sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar para que diera ese recado: ve a casa de tu hermano Amnón y prepárale comida, porque el pobrecito está enfermo. Tamar fue a casa de su hermano Amnón y encontró acostado. Oh, realmente él está enfermo. Tomó la harina, la amasó, preparó las tortas, hizo unos cuantos tacos de carne asada, lo coció y la hermana fue a servir a su hermano. Luego tomó el sartén para servirle, pero Amón se negó a comer y ordenó: fuera de aquí todos. ¿Pero quiénes? Porque ella tenía guardianes, ella no podía estar sola con ningún hombre, aún con sus hermanos no podía estar sola. Pero como ella era el príncipe, el fuerte, ordenó que todos salieran. Una vez que todos salieron, Amnón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se la llevó a su hermano Amón en la habitación. Pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró
por la fuerza y dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella sabía que eso estaba mal. Ella exclamó, ella estaba angustiada. Y ella dijo: no, hermano mío, no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. Y mira la expresión de angustia de esta joven. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Qué sería de mí con esta humillación tan grande? ¿Y qué sería de ti? Tú serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey. Dice: habla con mi padre. Y con toda seguridad no se opondrá a que yo sea tu esposa. En la angustia, ella dice: habla con papá. De todo modo es nuestro papá. Y que nos casemos tú y yo, pero no hagas esto. No hagas esto. Pero no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza como hombre, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes que le había tenido. Es decir, el violador se pone en el papel de víctima. El abusador se pone de víctima después de haberse aprovechado de esta chica, su propia hermana. Así que le dijo: mira, después de haber hecho eso, él dijo a ella: levántate y vete. Ella dijo: por favor, no me eches de aquí. No me eches de aquí, replicó ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó: echa de aquí a esta mujer y cierra la puerta, dice él. Así que el criado la echó de la casa y luego cerró la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, pues así que se vestían las princesas vírgenes. Ellas eran conocidas por su vestimenta. Al salir, Tamar se echó ceniza sobre la cabeza. La ceniza sobre la cabeza es símbolo de duelo. Eso es como que si alguien hubiera muerto. Y luego dice que rasgó su túnica, símbolo de humillación. Fui humillada, estoy de luto. Y llevándose las manos, la cabeza, se fue por el camino. Ponga en su mente la visualización de esto. Se echó ceniza, rasgó su ropa y fue llorando a gritos. Entonces su hermano Absalón le dijo: así que tu hermano Amón ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, cálmate, no digas nada. Toma en cuenta que es tu hermano. Desolada Tamar se quedó a vivir en la casa de su hermano Absalón. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana. Esta historia no está aquí por casualidad. Esta historia no está aquí por accidente. Tiene un propósito. Y en esa historia, Amón dice que estaba enamorado, pero como vamos a ver, no había ningún enamoramiento. Pero él sabía que por la ley
por la ley, él no podía estar con una virgen, mucho menos con su hermana. Si tú quieres leer en tu casa, en Levítico capítulo 18, versículo 1, tú vas a entender lo que estoy hablando, pues si tú puedes leer en tu casa. Él tenía una obsesión, él sentía algo extremadamente profundo por ella. Triste la realidad. La jovencita en aquel entonces, si eran encontradas en una situación en que ella había perdido su virginidad, ella era apedreada, ella moría. Es más, los papás tenían que enseñar la sábana para mostrar al pueblo que su hija era virgen. Eso es lo que decía la ley. Tú puedes leer en Deuteronomio 22, 17, tú vas a encontrar todo eso en la Biblia. Estamos hablando de un tipo que tenía quizás cerca de 22 años de edad y una jovencita que tenía entre sus 15 a 16 años. Hermanos ellos. La vida de Tamar cambió para siempre. Ella nunca más fue la misma mujer. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? 4 cosas te voy a mencionar brevemente. Y ojalá que eso de pronto te sirva para sanar tus heridas y para ayudarte a prevenir situaciones en tu vida. La primera cosa que tú y yo necesitamos recordar y saber es que el diseño de Dios es la mejor manera de vivir. ¿Me escuchaste? El diseño de Dios, en el matrimonio el diseño de Dios es un hombre y una mujer para siempre. Por eso que toda relación sexual fuera del matrimonio es contra la ley y va en contra del diseño de Dios. Toda relación sexual fuera del matrimonio es una violación al diseño de Dios. Toda expresión, toda experiencia fuera del matrimonio va en contra de la ley de Dios y según la Biblia es pecado contra Dios. La pornografía es pecaminosa y viola el diseño de Dios. Toda relación homosexual, transexual va en contra de los principios y los valores y el diseño de Dios. Y eso es lo que nos enseña Dios en su palabra. Solo estamos aquí para decirte que el diseño de Dios es un hombre y una mujer para toda la vida. Toda forma de abuso sexual, como el caso que acabamos de leer, va en contra del diseño de Dios y en contra de las leyes de Dios. Por eso cada uno de nosotros, cada uno de los papás, las mamás que están aquí, debemos aferrarnos al diseño de Dios. Y debemos tomar el diseño de Dios y enseñar a nuestros hijos el diseño de Dios. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo. Si tú lees la historia y sigues leyendo la historia, la forma como el pecado de David salpicó por todos los lados en su familia, toda su historia, toda su familia, sus hijos fueron afectados. Lo más increíble es que los hijos están repitiendo lo mismo que hizo el papá. El pecado de David trajo serias consecuencias. El pecado de David creó consecuencias devastosas o devastadoras, destructoras. El pecado de David causó un caos en él, en sus hijos, en su generación y las generaciones siguientes. Por eso el pecado de David creó consecuencias, como ustedes ven ahí, devastadoras. Es impresionante ver esto. Porque tú vas a ver que más adelante los hijos estaban tentando matarse uno al otro. 2 hijos murieron. Hubo una guerra civil donde hubo más de 20,000 muertos. Y es increíble que tú ves la foto del padre y tú miras la foto de los hijos. Es una repetición de las conductas familiares de David. Tú puedes ver reflejado en la vida de sus propios hijos. Triste, pero es verdad. Cuando tú vayas a tomar una decisión y vayas a pecar, antes que peques, piensa en las personas que tú amas. Piensa en tu familia. Piensa en tus hijos.
Piensa en las consecuencias que va a traer esa decisión que tú vas a tomar. Si tú piensas que no va a haber consecuencias, siempre habrán consecuencias. El detalle es que tú no eliges las consecuencias. Tú solo eliges la decisión. Pero las consecuencias no las puedes elegir jamás. Jamás. Sigue leyendo esa historia y ella es una historia triste, devastadora en todos los sentidos de la palabra. Y lo más triste en esa historia, lo triste fue lo que pasó con Tamar, pero una otra cosa muy triste es ver que David como padre no hizo nada para proteger a su hija. Siendo que ese es el trabajo de nosotros los padres. Proteger a nuestros hijos. Enseñar los principios y los valores de Dios a nuestros hijos. No es el trabajo de las mamás, es el trabajo de los varones, de los hombres. Por eso Dios nos colocó a nosotros como líderes y sacerdotes en el hogar. Y aunque tú tengas hijas que crecieron como la mía, mis hijos que crecieron y se fueron, tú siempre vas a ser un padre. En una dinámica diferente, pero esta niña sigue necesitándote. Aunque ella esté casada y que te haya dado nietos, tú eres el papá. Y tienes delante de Dios una gran responsabilidad. Y si tienes hijos pequeños todavía, adolescentes que están bajo tu techo, tú eres responsable por ellos, de defenderlos, de cuidar y de protegerlos. Lo más triste fue la pasividad de David. Y no hay cosa más tremenda en la vida de un hombre, es ser un hombre pasivo. Yo creo que la pasividad ha acabado con muchos de los hombres. Y les digo esto como un amigo de ustedes. A veces somos muy pasivos y echamos toda la responsabilidad del hogar sobre nuestras esposas y pensamos que nuestro trabajo es llegar, aquí está el cheque del mes. El cheque del mes no es nada más y nada menos que tu responsabilidad, si tú no sabías. Pero nuestro trabajo es mucho más que traer un cheque al mes. La pasividad de David, triste. ¿Qué hacemos? Déjame decir lo que debemos de hacer tú y yo. Nosotros debemos de arrepentirnos y apoyarnos en la misericordia de Dios. ¿Me escuchaste? Arrepentirnos y apoyarnos en la misericordia de Dios. Arrepentirnos y apoyarnos en la misericordia de Dios. Quizás papá, tú que estás aquí, tú digas, yo no fui un buen líder en mi casa. Quizás tú digas, no he sido un buen padre como mis hijos quisieran que yo fuera. Quizás tú te lastimas a ti mismo por eso. Te sientes mal por eso. Quizás la mayoría de nosotros, los papás que estamos aquí, nunca tuvimos un líder en la casa cuando éramos niños. Quizás la mayoría de nosotros que estamos aquí, nunca escuchamos de nuestro propio padre, yo te amo. O nunca sentiste un abrazo, nunca sentiste la confianza de sentar con tu padre y hablar con él y él contigo. Yo no sé el hogar donde tú creciste, quizás creciste en un hogar de un padre abusador, alcohólatra, alcohólico, un padre violento. Quizás en tu casa creciste en un hogar donde la forma de solucionar problemas era a través de golpes. O quizás algunos de ustedes, la forma de solucionar problemas en tu casa era todos quedarse callados, guardar silencio. Entonces cuando tú creces, tú arrastras contigo muchas de las cosas del ambiente donde tú creciste. Papás, si esto ha sido tu caso, el consejo que yo te doy es, mientras puede, acerca a tus hijos y dile, hijo, hija, perdóname por no haber sido o por no ser el padre que tú tanto has anhelado. A los hijos que están acá y a las hijas que están acá,
lo único que tú debes hacer es perdonar a tu papá. Yo contaba esta mañana que yo crecí en un hogar con muchos, somos muchos hermanos, 7 mujeres en el hogar. Y en el inicio era muy difícil cuando yo me entendía por gente, porque mi padre tenía mucho problema con el alcoholismo, pero mucho. Yo me acuerdo una vez que él se fue de la casa y prácticamente pasó un año fuera. Y la madre, en ese entonces, con 7 hijos, y dependía 100% de él para sostener la casa. Pero era un hombre trabajador y creía por ser un buen trabajador, tenía ciertos derechos. Era violento, golpeaba duro. Yo via las veces cuando pegaba a mi mamá y yo en mi impotencia quería hacer algo con mis hermanas. Pasaron los años. Crecí, me casé, tuve hijos, pero yo cargaba esto conmigo. Tenía una rabia. Y aun cuando estaba frente de él, lo abrazaba y lo quería y lo amaba. Pero yo tenía que tratar eso como hijo. Un día un consejero anciano misionero me dijo: tienes que hablar con tu padre. Y yo, ¿cómo así? Yo doy consejo a la gente que haga eso, pero yo no estoy haciendo esto. Y un día fui hasta Brasil. Mi papá sufrió un accidente, tenía las piernas lastimadas, estaba quedando paralítico en una cama. Y un día yo fui. Él estaba acostado y yo le dije: necesito decirte algo. Y él pensaba que yo estaba trayendo un regalito de los Estados Unidos para él, porque siempre traía regalo, y realmente lo llevé un regalo, se lo di. Y dije: necesito decirte algo. Y vino todo a mi mente. ¿Te acuerdas cuando yo tenía 17 años? Cuando en tus borracheras pegabas, golpeabas, nos hacías de esclavos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y él estaba en la cama y no podía moverse, porque yo ya soy ahora adulto y tengo hijos, pero yo sabía mi sufrimiento. Yo sabía que él nunca iba a venir a pedir perdón, porque para él eso era algo normal. ¿Cómo tú vas a esperar que alguien venga a pedir perdón si es algo normal en toda su vida? Esa fue su forma de vivir la vida. Pero yo le dije: yo vengo en nombre de mi madre, de mis hermanas y en mi nombre, para decirte a ti que yo te perdono. Agarró la muleta que tenía, se paró de la cama temblando y se agarró en mi cuello y empezó a temblar y abrazándome, llorando, decía: perdóname, perdóname. Y ahí terminamos los dos abrazados, llorando, pidiendo perdón uno del otro. Eso fue como sacar de mis hombros una tonelada de emociones negativas que yo venía cargando para el resto de mi vida. Yo no podía hacer esto por mí mismo. No podía hacer esto por mí mismo. Pasó 2 años después. Yo estaba aquí en la iglesia predicando, mis hermanas me llamaron que mi papá estaba mal, tomé el avión, salí de aquí y llegué allá, mi padre estaba muerto. Solo encontré su cuerpo en un ataúd. Y ahí me encuentro yo hablando con un muerto. Pero tuve la oportunidad
de hablar con Él cuando Él estaba vivo. Mientras tú estás vivo, tú puedes ser libre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús llevó toda nuestra vergüenza. Jesús llevó toda nuestra vergüenza. ¿Te acuerdas cuando Tamar dijo a su hermano: ¿dónde iría yo con mi vergüenza? En otras palabras, ella decía: ¿quién llevará mi vergüenza? ¿Quién llevará esta humillación? No hagas esto conmigo. Esa ha sido la pregunta que ha resonado para el resto de la historia. ¿Quién llevará nuestra vergüenza? Nuestra vergüenza ha sido crucificada en la cruz del Calvario. Jesús es un mejor David. Amnón era un perverso, un malvado, el mismo diablo. Jesús, un hombre bueno, nuestro Salvador. Años después, en la guerra civil, Absalón fue colgado de un árbol y atravesaron una lanza en su costado. La historia dice que él murió así. 1000 años más tarde, Jesucristo fue colgado de un árbol en el madero y un soldado hirió su costado, dando su vida por nosotros. Ese es el Dios de la esperanza y ese es el Jesús que lleva y carga nuestra vergüenza. Yo te voy a decir algo: la mejor cosa que tú puedes hacer mientras tú estás aquí es romper con las conductas de tus generaciones familiares y empezar algo nuevo. Y eso empieza a través del arrepentimiento contigo y reconociendo a Dios como nuestro poder, como nuestro grande y poderoso Rey. Tú no tienes que repetir tus conductas familiares. Tú no tienes que repetir los patrones de tu familia, porque en la cruz Cristo nos ha liberado. Olá, eu sou José da Silva, um dos pastores aqui de la Iglesia Familiar, uma igreja multicultural, multigeneracional e multicampos. Uma igreja em tu próprio idioma, en el corazón de West Palm Beach. Estamos aquí para ayudarte a ti a conocer, descubrir y perseguir el diseño de Dios para tu vida. La iglesia familiar es un lugar seguro, acogedor, un lugar donde nos reunimos para disfrutar como familia y tomar una rica taza de café luego que terminamos nuestras actividades. Todos los domingos nos reunimos aquí para estudiar la Biblia, para cantar a Dios y para crecer en nuestras relaciones. Nosotros tenemos programas para toda la familia, programas de hombres, programas de damas, tenemos programas para los matrimonios, un excelente programa para los niños de todas las edades. Nosotros tenemos programas para los estudiantes, nuestros adolescentes que se reúnen para crecer y conocer más de la palabra de Dios. Yo quiero hacerte una invitación muy especial, que tú puedas venir y visitar la iglesia familiar, la iglesia en el vecindario. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos pronto verte aquí en la iglesia familiar.